Buenas tardes, soy Gilberto Régules y en esta ocasión voy a hablar a ustedes sobre la epistemología de la educación. Para poder hacer este podcast voy a emplear el método de dividirlo en 4 partes. La primera es la definición y los conceptos de lo que es la epistemología de la educación, que es, hablando a grandes rasgos, es la parte de la filosofía que trata y estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. El objeto de estudio de esta rama es analizar los métodos, la coherencia de las teorías pedagógicas y la relación entre los docentes y los alumnos en la construcción del saber. La pregunta detonante en esto es el gran cuestionamiento sobre cómo sabemos que lo que estamos enseñando es verdad en un mundo lleno de información, saturado de información. La segunda parte que trataremos dentro de esto es las corrientes epistemológicas del siglo XXI. A diferencia de los modelos clásicos, el enfoque es híbrido y crítico, constructivismo crítico. El aprendizaje se ve como una construcción activa donde el estudiante no solo crea conocimiento, sino que se cuestiona los sesgos sociales y culturales entre sí. El racionalismo contra el empirismo. Esto no es nuevo, desde luego que no es nuevo, pero se hace mucho más evidente en el siglo XXI. El debate persiste, el uso de la lógica pura, que es el racionalismo, y la validez a través de la experiencia sensorial y los datos, que es el empirismo. Posteriormente trataremos lo que es la fenomenología y la hermenéutica. Se enfatiza que el conocimiento no es neutral, está mediado por la vivencia del observador y la interpretación del contexto. El tercer punto que trataremos es la tendencia y los giros epistemológicos para este 2026 que empezamos. El panorama educativo está marcado por 3 ejes disruptivos: la integración de la inteligencia artificial y la neurociencia. La educación combina la pedagogía digital con el descubrimiento sobre cómo aprende el cerebro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino un andamio pedagógico que personaliza el conocimiento en tiempo real. Trataremos después las epistemologías decoloniales. Existe un fuerte movimiento hacia la inclusión de saberes de pueblos originarios y perspectivas diversas que rompen con los modelos eurocéntricos tradicionales. La complejidad de Edgar Morin se adopta a una visión sistemática que entiende que el conocimiento es fluido y debe integrar múltiples dimensiones, como son la ética y la técnica y lo social, para ser válido en la sociedad contemporánea. Finalmente, los desafíos y las conclusiones. Una brecha digital e inclusión. El gran reto de 2026 es asegurar que la digitalización no profundice la desigualdad educativa. Formación docente. El profesor deja de ser un transmisor para convertirse en un investigador de su propia práctica. Etimológicamente, proviene del griego episteme, que es conocimiento, y logos, estudio. En el contenido educativo, es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y la validez de los saberes que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su función es distinguir el conocimiento educativo auténtico de lo que no lo es, analizando métodos y criterios de certeza. Para una investigación sólida, se deben considerar estos pilares fundamentales: la validez y la verdad, la constante interrogante sobre cómo asegurar que lo que se enseña es verdadero y útil para el estudiante en el contexto social. El agente epistemológico. El papel del docente como alguien que no solo transmite, sino que reflexiona sobre su propia práctica y la construcción de los saberes.
los paradigmas del aprendizaje, que son el constructivismo, el empirismo y el racionalismo. En el constructivismo, el conocimiento se trata de una construcción activa del conocimiento en el estudiante. El empirismo está basado en la experiencia sensorial y la observación. El racionalismo prioriza el uso de la lógica y la razón para adquirir conocimiento. La epistemología compleja es un enfoque inspirado por Edgar Morin que propone integrar múltiples dimensiones, la ética social y la técnica, para entender la realidad educativa actual. La neutralidad del conocimiento es el reconocimiento de que el saber no es neutral, está condicionado por factores culturales, políticos y sociales. Estos componentes permiten evaluar cualquier teoría educativa. La epistemología, ¿cómo sabemos lo que sabemos?, es la teoría del conocimiento. La ontología, ¿cuál es la naturaleza de la realidad educativa? La axiología, ¿qué valores están involucrados en la enseñanza? Y la metodología, ¿cuál es el plan de acción para generar el aprendizaje? ¿Cómo sabes lo que sabes? Es la teoría del conocimiento. No se trata de qué sabes, sino cómo has llegado a saberlo. Tu reconocimiento proviene de datos objetivos y medibles o de la interpretación de experiencias. Comprender tu propia epistemología te ayuda a validar tus fuentes y a ser más crítico y consciente sobre la información que manejas. La ontología, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Este pilar se pregunta sobre la esencia de la existencia. ¿Crees en una única realidad objetiva que todos podemos observar de la misma manera o en múltiples realidades construidas subjetivamente? Esta perspectiva define cómo te enfrentas a un problema. ¿Consideras que el comportamiento de alguien está determinado por factores externos o por su libre albedrío? Tu respuesta cambia completamente en el enfoque del análisis. La axiología, ¿qué rol juegan tus valores durante el proceso de la enseñanza? ¿Es posible ser 100% neutral en tu trabajo de enseñanza? ¿O tus valores personales influyen lamentablemente en tus decisiones y resultados? Reconocer el papel de tus valores como la honestidad, la sostenibilidad o la eficiencia es fundamental para mantener la integridad y la ética profesional. La investigación no solo busca entender el mundo, sino a menudo mejorarlo. La metodología, ¿cuál es tu plan de acción? Este es el pilar más práctico. El cómo de tu proyecto, el puente y la teoría y la práctica. La metodología que escoges. Una encuesta, un análisis de datos, una serie de entrevistas, no es una decisión aislada. Está directamente influenciado por tu postura sobre el conocimiento, la epistemología, la realidad, la ontología y los valores, que es la axiología. Entender estos 4 pilares te permite construir tus proyectos sobre una base sólida y coherente. Te obliga a justificar tus conclusiones, sino el camino que tomaste para llegar a ellas. ¿Cómo estoy enfocando el conocimiento, la realidad y mis valores? Son las preguntas más importantes de este tema. Las corrientes epistemológicas del siglo XXI, proyectadas hacia 2026, se caracterizan por una ruptura con los modelos rígidos del pasado, integrando tecnología, diversidad cultural y la neurociencia. El primer punto que trataremos es acerca de la epistemología digital y el conoctivismo. En 2026, el conocimiento no reside en el individuo, sino en las redes de personas y dispositivos. Propone que el aprendizaje es un proceso de conexión de nodos de información especializados. El impacto de la inteligencia artificial generativa ha forzado la redefinición de la verdad y la autoría, integrando algoritmos como andamios cognitivos que personalizan el saber. Las epistemologías decoloniales y del sur
cuestionan la hegemonía de los modelos eurocéntricos y buscan validar saberes tradicionalmente marginados. La diversidad de saberes valoran los conocimientos ancestrales, rurales y populares como formas válidas para entender el mundo. La crítica al poder analiza cómo las estructuras de poder, como son el racismo, el sexismo epistémico, han determinado qué se considera ciencia y qué no. La epistemología de la complejidad. Inspirada en Edgar Morin, esta corriente sostiene que la realidad es multidimensional y no puede reducirse a fragmentos aislados. La interdisciplinariedad. El conocimiento se aborda de forma sistémica, uniendo la ética, las ciencias sociales y las ciencias exactas para resolver problemas globales como es el cambio climático. La epistemología feminista interseccional analiza cómo el género, la raza y la clase social influyen en la creación del conocimiento. El conocimiento situado defiende que toda observación está influenciada por la posición social que el sujeto que conoce, rechazando la idea de una objetividad neutra absoluta. La neuropsicología y el poshumanismo. Neuroeducación. Utiliza descubrimientos de la neurociencia para validar métodos de enseñanza basados en el funcionamiento biológico del cerebro. Para 2026, la epistemología educativa experimenta una transformación profunda, impulsada por la convergencia de la tecnología avanzada, la justicia social y el estudio científico de la mente. El giro de la neurotecnopedagogía hacia finales del 25 y la plena implementación en 26, la educación ya no se basa en teorías sociales, sino en la sinergia entre la inteligencia artificial y la neurociencia. El andamiaje personalizado es algo corresponsable con la inteligencia artificial y actúa como un agente que genera configuraciones de apoyo adaptadas a las necesidades cognitivas específicas. Permite también el diseño curricular que se alinee con las técnicas biológicas de aprendizaje. El giro decolonial y el giro crítico es un movimiento consolidado para desprenderse de la epistemología moderna colonial eurocéntrica, promoviendo formas autóctonas de generar ciencia. La diversidad como condición es transitar en de ver la diversidad como una descripción de los otros a entenderla como la condición indispensable del encuentro educativo. La epistemología de la complejidad y de la ubicuidad. El conocimiento se percibe como un sistema dinámico y multidimensional que rompe las barreras del aula física. Una visión sistemática que adopta enfoques configuracionales y de ciencias de la complejidad para abordar problemas globales, superando la fragmentación tradicional del saber. Para esto podemos nosotros optar por una estrategia ubicua. El aprendizaje ocurre en dimensiones cuánticas, integrando lo físico y lo digital de forma imperceptible para el sujeto. En el giro sobre la validación del conocimiento, que es una inteligencia artificial generativa, ha forzado un cambio en la validación del saber. La autoría de la co-creación, el foco epistémico se desplaza de la reproducción de información hacia la recreación activa del conocimiento y el desarrollo de habilidades críticas fundamentales para discernir la verdad en entornos digitales. Para concluir la investigación, los desafíos y las conclusiones hacia 2026 reflejan una transición desde una educación centrada en contenidos hacia una centrada en la ética y la validación y la humanidad aumentada. La crisis de la autoridad y la verdad, que se denomina posverdad digital, es generado por la inteligencia artificial en 2025 y el mayor reto es discernir entre el conocimiento validado y la desinformación sintética. La epistemología educativa debe enseñar a los estudiantes a ser arquitectos de la verdad, cuestionando fuentes y los sesgos algorítmicos.
La brecha de la soberanía epistémica, también denominado dentro de esto mismo, es que existe el riesgo de que los países en desarrollo dependan totalmente de marcos lógicos y datos producidos por potencias tecnológicas. El desafío es desarrollar una soberanía del conocimiento que integre identidades locales y regionales. La deshumanización contra la personalización extrema. Si bien la tecnología permite un aprendizaje adaptado al cerebro del alumno, que se le denomina neuropersonalización, el desafío es no perder la dimensión social y colectiva del aprendizaje, evitando que el estudiante se convierta en un procesador de datos aislado. Existe también un gran riesgo. Uno de los mayores problemas que visualizo en un futuro próximo es la resistencia institucional al cambio. Las instituciones educativas tradicionales luchan por validar formas de conocimiento que no provienen de exámenes estandarizados, sino de la experiencia práctica, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. El conocimiento como red y no como stock habla de que la educación ya no se trata de almacenar información, sino de desarrollar la carga de navegar, conectar y evaluar flujos de información en constante cambio. La pedagogía, utilizada como ciencia de la incertidumbre, reconoce que el conocimiento es provisional. Educar en 2026 significa preparar a los individuos para vivir en la incertidumbre, fomentando la curiosidad sobre la certeza. Hablamos también acerca de una epistemología del cuidado. La conclusión más humanista para ti mismo es que el conocimiento carece de valor si no tiene un propósito ético. La tendencia es unir el saber técnico con el compromiso social y la sostenibilidad planetaria. El nuevo rol del educador, posiblemente también este sea una de las vertientes más importantes acerca de este tema epistemológico. El docente se consolida no como el dueño de la verdad, sino como el curador de experiencias de aprendizaje y un guía crítico en el uso de herramientas tecnológicas. Como último punto, hablemos de que las tendencias educativas para 2026 se consolidan como una transformación profunda, donde la tecnología no es solamente una herramienta, sino el núcleo de una experiencia de aprendizaje flexible, personalizada y orientada a resolver retos reales. Ahí va, viene. Oye, quítate de aquí. Sáquese. Ándale, que ya estamos terminando.